Capítulo 1. Me llamo Lina. Soy una joven mujer argelina y siempre me han gustado los idiomas. Desde pequeña escuchaba diferentes lenguas a mi alrededor. En mi país muchas personas hablan árabe, francés y también otros idiomas. Para mí, los idiomas siempre fueron como puertas que permiten conocer nuevas culturas y nuevas personas. Hace algunos años empecé a escuchar español en muchos lugares. Lo escuchaba en canciones, en videos de internet y en algunas series. El sonido del idioma me parecía muy bonito y muy vivo. A veces intentaba entender algunas palabras, pero la mayoría del tiempo no comprendía casi nada. Era frustrante porque sentía que había un mundo interesante delante de mí, pero no podía entrar. Un día estaba escuchando una canción en español mientras estudiaba. Me di cuenta de que había escuchado esa canción muchas veces, pero todavía no entendía su mensaje. En ese momento pensé algo importante: ¿qué pasaría si realmente aprendiera español? ¿Cómo cambiaría mi vida si pudiera entender este idioma? La idea empezó a crecer en mi mente. Al principio parecía un objetivo muy grande. Aprender un idioma completamente nuevo puede parecer difícil. Muchas personas dicen que se necesitan años para hablar bien otro idioma. Sin embargo, yo tenía curiosidad. Después de pensar mucho, decidí hacer algo diferente. Me propuse un desafío personal. Quería ver qué podía lograr en un tiempo limitado si estudiaba con disciplina y motivación. Entonces tomé una decisión clara: iba a intentar volverme fluida en español en 90 días. 90 días no parecen mucho tiempo para aprender un idioma. Pero pensé que si practicaba todos los días, tal vez podría avanzar más rápido de lo que imaginaba. Ese día abrí mi primera lección de español en internet. Aprendí palabras muy simples como hola, gracias y buenos días. Parecían palabras pequeñas, pero para mí representaban el comienzo de algo mucho más grande. En ese momento todavía no sabía si lograría mi objetivo. Pero sabía una cosa con certeza: el viaje acababa de empezar. Capítulo 2. El primer día del desafío fue emocionante, pero también un poco intimidante. Cuando decidí aprender español en 90 días, el objetivo parecía claro en mi mente. Sin embargo, cuando me senté frente a mi computadora y abrí mis primeras lecciones, entendí que el camino no sería tan fácil. Empecé con lo más básico. Aprendí saludos, números y algunas frases simples. Repetía las palabras en voz alta varias veces para acostumbrarme a los sonidos. Algunas palabras eran fáciles de recordar, pero otras desaparecían rápidamente de mi memoria. También descubrí que la pronunciación era diferente de lo que esperaba. Algunos sonidos en español no existen en los idiomas que hablo normalmente. Tenía que prestar mucha atención a cómo los hablantes nativos pronunciaban las palabras. Escuchaba audios y trataba de imitar el ritmo y la entonación. Durante los primeros días estudié todos los días. No estudiaba muchas horas, pero trataba de practicar un poco cada mañana y cada tarde. A veces escuchaba un podcast sencillo para estudiantes.
Otras veces veía videos cortos donde las personas hablaban despacio. Aunque todavía entendía muy poco, algo interesante empezó a pasar. Algunas palabras comenzaron a parecer familiares. Cuando escuchaba frases simples, podía reconocer partes del mensaje. Estos pequeños momentos de comprensión me motivaban mucho. Sentía que cada palabra aprendida era un paso adelante. También escribí un pequeño plan para organizar mi aprendizaje. Quería practicar 4 cosas todos los días: escuchar, leer, hablar y escribir. Pensé que si practicaba estas habilidades constantemente, mi progreso sería más rápido. Al final de la primera semana todavía tenía muchas dudas. Mi español era muy básico y a veces me sentía confundida. Pero también sentía algo importante: estaba avanzando. Cada día aprendía algo nuevo, incluso si era solo una palabra o una expresión. El desafío de 90 días apenas había comenzado, y todavía quedaba mucho camino por recorrer. Pero dentro de mí crecía una sensación de motivación. Quería descubrir hasta dónde podía llegar si continuaba practicando con paciencia y constancia. Capítulo 3. Después de los primeros días de estudio, empecé a sentir más curiosidad por el idioma. El español ya no era solo una serie de palabras nuevas. Poco a poco se estaba convirtiendo en una puerta hacia un mundo diferente. Cada día descubría algo nuevo. Empecé a buscar más contenido en español en Internet. Encontré videos sencillos para estudiantes, podcasts cortos y canciones con subtítulos. Al principio entendía muy poco, pero intentaba escuchar con atención. A veces repetía el mismo video varias veces para acostumbrarme a los sonidos. Un día ocurrió algo pequeño pero muy importante. Estaba viendo un video donde una persona hablaba lentamente en español. De repente entendí una frase completa sin traducirla en mi cabeza. Fue una frase simple, pero ese momento me sorprendió mucho. Era la primera vez que sentía que mi cerebro empezaba a entender el idioma de forma natural. Ese pequeño progreso me dio mucha motivación. Comprendí que el aprendizaje estaba funcionando, aunque fuera lentamente. Cada día mi mente reconocía más palabras y más expresiones. En ese momento también pensé en todas las personas que estaban aprendiendo español en diferentes partes del mundo. Muchas personas tienen el mismo objetivo: hablar español con confianza. Por eso quiero preguntarte algo. Si estás viendo esta historia ahora, escribe en los comentarios el país desde donde estás mirando. Tengo mucha curiosidad por saber desde qué lugares del mundo las personas están aprendiendo español. Para mí, pensar en una comunidad de estudiantes alrededor del mundo fue muy motivador. No estaba sola en este camino. Miles de personas estaban aprendiendo el mismo idioma. Después de ese momento decidí continuar con más energía. Cada día escuchaba más español y trataba de aprender nuevas palabras. También intentaba hablar en voz alta, incluso cuando estaba sola. Sabía que el camino todavía sería largo, pero algo dentro de mí estaba cambiando. El español ya no era solo un idioma extranjero. Empezaba a sentirse como un nuevo mundo que lentamente se abría delante de mí.
Capítulo 4. Después de algunos días de práctica, comprendí que necesitaba un plan más claro. Mi objetivo era muy grande, quería hablar español con fluidez en 90 días. Si solo estudiaba de manera desordenada, sería muy difícil avanzar lo suficiente. Por eso decidí organizar mi aprendizaje. Tomé un cuaderno y escribí un plan simple para cada día. No quería algo demasiado complicado. Mi idea era practicar 4 actividades principales: escuchar, leer, hablar y escribir. Pensé que si practicaba estas 4 cosas regularmente, mi progreso sería más rápido y más equilibrado. Cada mañana empezaba escuchando español. Normalmente escuchaba un podcast para estudiantes o un video corto donde las personas hablaban despacio. Al principio entendía solo algunas palabras, pero poco a poco mi oído empezó a acostumbrarse a los sonidos del idioma. Después trataba de leer textos simples. Buscaba historias cortas o pequeños artículos para estudiantes de español. Cuando encontraba palabras que no conocía, las anotaba en mi cuaderno. No intentaba memorizar demasiadas palabras al mismo tiempo. Prefería aprender pocas palabras, pero entenderlas bien. También sabía que tenía que practicar hablar. Esta parte era la más difícil para mí. Al principio hablaba sola en mi habitación. Repetía frases simples y trataba de describir cosas que veía a mi alrededor. Aunque parecía extraño, este ejercicio me ayudaba a ganar confianza. Por la noche escribía algunas frases en español. A veces escribía sobre mi día o sobre lo que había aprendido. Estas pequeñas notas me ayudaban a recordar nuevas palabras y expresiones. Mi plan no era perfecto, pero tenía algo importante: constancia. Cada día seguía el mismo sistema. Incluso cuando estaba cansada o tenía poco tiempo, intentaba practicar al menos un poco. Poco a poco empecé a notar resultados. Algunas palabras aparecían con más facilidad en mi mente. Algunas frases ya no parecían tan difíciles. En ese momento entendí algo muy importante. El secreto no era estudiar muchas horas en un solo día. El secreto era practicar todos los días con paciencia. Así empezó realmente mi desafío de 90 días. Tenía un plan, tenía motivación y estaba lista para continuar el camino. Capítulo 5. La primera semana de mi desafío fue una experiencia muy interesante. Cada día seguía mi pequeño plan de estudio. Escuchaba español, leía textos simples, practicaba hablar y escribía algunas frases. Al principio todo parecía muy nuevo y mi mente tenía que trabajar mucho para entender el idioma. Algunos días eran más fáciles que otros. Había momentos en los que aprendía varias palabras nuevas y me sentía muy motivada. Pero también había momentos en los que olvidaba palabras que había aprendido el día anterior. Eso me hacía sentir un poco frustrada. Sin embargo, traté de recordar una idea importante: aprender un idioma es un proceso lento. No es posible entender todo inmediatamente. Cada palabra nueva es un pequeño paso en el camino. Durante esa primera semana también empecé a notar algunos cambios pequeños.
Cuando escuchaba videos en español, algunas palabras ya no eran completamente desconocidas. Reconocía saludos, números y algunas expresiones simples. Estos pequeños momentos de comprensión me daban mucha energía para continuar. Aunque mi nivel todavía era muy básico, podía sentir que algo estaba cambiando en mi mente. También descubrí que repetir las palabras en voz alta me ayudaba mucho. Cuando escuchaba una frase, trataba de repetirla varias veces. A veces pausaba los videos para practicar la pronunciación. Además, empecé a acostumbrarme al sonido del español. Al principio las personas hablaban demasiado rápido para mí. Pero después de escuchar muchos audios, mi oído empezó a reconocer el ritmo del idioma. Al final de la primera semana decidí hacer una pequeña prueba. Intenté ver un video corto en español sin subtítulos. No entendí todo, pero logré comprender algunas frases simples. Para mí fue una gran victoria. Ese momento me mostró que el progreso era real. Incluso después de solo una semana de práctica, ya podía notar algunas mejoras. Este pequeño éxito me dio más confianza para continuar con el desafío. Sabía que todavía quedaban muchos días por delante, pero también sabía que cada día de práctica me acercaba un poco más a mi objetivo de hablar español con fluidez. Capítulo 6. Después de la primera semana, decidí concentrarme mucho más en escuchar español. Había leído que el oído necesita tiempo para acostumbrarse a un nuevo idioma. Si quería entender conversaciones reales, tenía que escuchar español todos los días. Por eso empecé a buscar más audios y videos en español. Escuchaba podcasts para estudiantes, entrevistas simples y videos educativos. A veces escuchaba mientras caminaba o mientras hacía otras actividades en casa. No siempre entendía todo, pero intentaba concentrarme en las palabras que reconocía. Al principio las personas hablaban muy rápido para mí. Muchas frases parecían una mezcla de sonidos que no podía separar. Sin embargo, algo interesante empezó a pasar después de varios días de práctica. Mi oído comenzó a distinguir algunas palabras dentro de las frases. Por ejemplo, cuando alguien decía hola, gracias o buenos días, las reconocía inmediatamente. También empecé a entender algunos verbos comunes como tener, querer o hacer. Este proceso fue muy emocionante para mí. Cada palabra reconocida era una pequeña victoria. Poco a poco mi mente se acostumbraba al ritmo del español. También intenté repetir algunas frases después de escucharlas. Cuando escuchaba una oración corta, pausaba el audio y trataba de repetirla con la misma pronunciación. A veces no sonaba perfecto, pero me ayudaba a practicar. Además descubrí que escuchar muchas veces el mismo contenido era muy útil. Cuando escuchas algo por primera vez, entiendes poco. Pero si lo escuchas varias veces, cada vez entiendes un poco más. Después de varios días practicando de esta manera, empecé a sentir que el idioma ya no era tan extraño. El español empezaba a sonar más familiar. Este momento fue muy importante en mi desafío de 90 días. Comprendí que escuchar mucho era una de las claves para aprender el idioma. Aunque todavía tenía mucho que aprender,
mi confianza crecía cada día. Sabía que mi oído estaba mejorando y que pronto podría entender conversaciones más largas. Con esta nueva motivación, continué escuchando español todos los días, esperando descubrir cuánto más podía avanzar en las semanas siguientes. Capítulo 7. Después de escuchar español durante muchos días, decidí que era momento de enfrentar otra parte importante del aprendizaje: hablar. Escuchar y leer me ayudaban a entender el idioma, pero sabía que para comunicarme con fluidez tenía que practicar hablar con más frecuencia. Al principio esta idea me daba un poco de miedo. Cuando hablas un idioma nuevo, es normal cometer errores. A veces no recuerdas una palabra o no sabes cómo construir una frase. Pensaba que tal vez otras personas no entenderían lo que quería decir. Pero también sabía que esperar demasiado tiempo para hablar no era una buena idea. Si quería mejorar rápido durante mis 90 días, tenía que empezar a usar el idioma desde ahora. Los primeros días practiqué hablando sola. Describía cosas simples en mi habitación. Por ejemplo, decía frases como la mesa es blanca o la ventana está abierta. También intentaba hablar sobre mi rutina diaria. Aunque estas frases eran muy simples, me ayudaban a acostumbrarme a usar el español en voz alta. Poco a poco mi boca empezó a adaptarse a los sonidos del idioma. Después de practicar sola durante algunos días, decidí intentar hablar con otras personas. Encontré plataformas en Internet donde estudiantes de idiomas pueden conversar entre ellos. Algunas personas querían aprender francés o árabe, y yo quería practicar español. La primera conversación fue un poco difícil. A veces necesitaba unos segundos para pensar antes de responder. También cometí varios errores. Pero algo muy positivo ocurrió: la comunicación funcionaba. La persona con la que hablaba era paciente y hablaba despacio para ayudarme. Cuando no entendía algo, podía pedir que repitiera la frase. Después de esa conversación me sentí muy feliz. No había hablado perfectamente, pero había logrado comunicarme en español. Ese momento cambió mi forma de ver el aprendizaje. Comprendí que hablar no necesita ser perfecto para ser útil. Lo importante es intentar comunicar las ideas. Desde ese día decidí practicar conversaciones siempre que fuera posible. Cada nueva conversación era una oportunidad para aprender algo nuevo y mejorar un poco más. El desafío de 90 días continuaba, y ahora el español empezaba a sentirse cada vez más vivo en mi vida diaria. Capítulo 8. Cuando llegué al día 20 de mi desafío, sentí que algo importante estaba cambiando. Los primeros días habían sido lentos y a veces confusos, pero ahora podía ver señales claras de progreso. Mi español todavía no era perfecto, pero ya no me parecía un idioma completamente desconocido. Una mañana decidí hacer una pequeña prueba. Puse un video en español para estudiantes y me senté con mucha atención. Antes, cuando hacía este tipo de ejercicio, tenía que pausar cada pocos segundos para tratar de entender una frase. Esta vez la experiencia fue diferente. Podía seguir la idea general del video sin detenerme todo el tiempo. No entendía cada palabra, pero comprendía lo suficiente para saber de qué estaban hablando.
Ese momento me dio mucha alegría. Era una sensación nueva. Mi mente ya no dependía de la traducción para entender frases simples. Algunas ideas llegaban directamente en español. También empecé a notar cambios en mis conversaciones. Cuando hablaba con otras personas, respondía un poco más rápido. Todavía hacía pausas, pero ya no eran tan largas como antes. Algunas expresiones salían de mi boca de manera más natural. Este progreso me hizo sentir más confianza, pero también me enseñó una lección importante. La mejora no aparece siempre de un día para otro. Muchas veces uno piensa que no está avanzando, pero de repente un día descubre que entiende más de lo que imaginaba. En ese momento comprendí que las pequeñas prácticas diarias estaban dando resultado. Escuchar podcast, repetir frases, leer textos simples y hablar un poco cada día estaba construyendo una base fuerte. Sin embargo, también sabía que todavía quedaba mucho camino. Entender videos para estudiantes no era lo mismo que entender conversaciones rápidas entre hablantes nativos. Pero en lugar de sentir miedo, empecé a sentir motivación. Si ya había llegado hasta este punto en solo 20 días, quería descubrir cuánto más podía avanzar en el resto del desafío. El día 20 fue especial para mí porque me mostró que el objetivo no era imposible. Tal vez la fluidez todavía estaba lejos, pero ahora podía verla como algo real y alcanzable. Capítulo 9. Alrededor del día 25 ocurrió algo que cambió mucho mi experiencia con el español. Hasta ese momento había practicado conversaciones cortas con algunas personas en Internet, pero ahora empecé a hablar con más personas de diferentes países. Estas nuevas conversaciones se convirtieron en una parte muy importante de mi aprendizaje. Conocí a personas de España, México, Colombia y otros lugares. Cada persona tenía una forma diferente de hablar. Algunos hablaban más rápido, otros usaban palabras que nunca había escuchado antes. Al principio esto era un poco confuso, pero también era muy interesante. Las conversaciones normalmente empezaban con temas simples. Hablábamos sobre nuestros países, nuestras ciudades y nuestras actividades diarias. Muchas personas tenían curiosidad por Argelia y me hacían preguntas sobre mi cultura y mi vida. Estas conversaciones me ayudaban mucho a practicar. Cada vez que hablaba con alguien nuevo, aprendía nuevas expresiones. A veces escuchaba palabras que no conocía y después las buscaba para entender su significado. También descubrí que muchas personas eran muy pacientes cuando hablaban conmigo. Sabían que yo estaba aprendiendo, así que hablaban un poco más despacio o repetían algunas frases cuando era necesario. Esa actitud me daba más confianza para continuar practicando. Además, estas conversaciones eran muy motivadoras. Ya no estaba aprendiendo español solo con libros o videos. Estaba usando el idioma para comunicarme con personas reales. Con el tiempo empecé a sentirme más cómoda durante las conversaciones. Algunas preguntas simples salían de mi boca sin pensar demasiado. También podía entender mejor cuando las personas hablaban sobre temas cotidianos. Estas amistades internacionales hicieron que el aprendizaje fuera mucho más interesante. Cada conversación era una oportunidad para aprender algo nuevo,
no solo sobre el idioma, sino también sobre otras culturas. Gracias a estas experiencias comprendí algo importante. Aprender un idioma no es solo memorizar palabras. Es una forma de conectar con personas de diferentes partes del mundo. El español se estaba convirtiendo en un puente que me permitía conocer nuevas historias, nuevas ideas y nuevas perspectivas. Y cada conversación me acercaba un poco más a mi objetivo de hablar con fluidez. Capítulo 10. Alrededor de la mitad del desafío, mi motivación empezó a cambiar un poco. Durante las primeras semanas todo era nuevo y emocionante. Cada palabra aprendida parecía un gran progreso. Sin embargo, después de varios días de estudio intenso, empecé a sentir algo diferente. Había días en los que parecía que mi progreso era más lento. Escuchaba conversaciones y todavía encontraba muchas palabras que no entendía. Algunas veces hablaba con otras personas y me sentía frustrada porque no podía expresar exactamente lo que quería decir. Este momento fue uno de los más difíciles durante el desafío de 90 días. Empecé a preguntarme si mi objetivo era demasiado ambicioso. Tal vez 90 días no eran suficientes para alcanzar la fluidez. Durante unos días me sentí un poco desanimada. Pensé en lo mucho que todavía tenía que aprender. El español es un idioma muy rico, con muchas palabras y muchas formas de expresar ideas. Pero después recordé algo importante. Cuando empecé este desafío, sabía que el camino no sería fácil. Aprender un idioma siempre tiene momentos de dificultad. Estos momentos no significan que el progreso se haya detenido. Para superar esta etapa decidí cambiar un poco mi forma de estudiar. En lugar de concentrarme solo en aprender nuevas palabras, empecé a enfocarme más en la comunicación. Escuchaba conversaciones reales y trataba de entender la idea general en lugar de cada palabra. También continué hablando con personas en español. Incluso cuando cometía errores, seguía intentando comunicar mis ideas. Cada conversación me ayudaba a sentirme un poco más cómoda con el idioma. Poco a poco mi confianza empezó a regresar. Comprendí que estos momentos de frustración son normales cuando una persona aprende algo nuevo. A veces el progreso no es visible inmediatamente, pero el cerebro continúa aprendiendo en silencio. Este momento difícil también me enseñó una lección importante. Aprender un idioma requiere paciencia y perseverancia. No es un proceso perfecto, pero cada día de práctica construye una base más fuerte. Con esta nueva mentalidad decidí continuar con mi desafío. Todavía quedaban muchos días por delante, y estaba lista para ver hasta dónde podía llegar si no me rendía. Capítulo 11. Después de ese momento de frustración, decidí cambiar mi estrategia de aprendizaje. Me di cuenta de que estaba intentando memorizar demasiadas palabras y reglas al mismo tiempo. Eso hacía que el proceso fuera más pesado y menos natural. Entonces decidí hacer algo diferente. En lugar de estudiar largas listas de vocabulario, empecé a concentrarme más en el español real que usan las personas todos los días. Escuchaba conversaciones, entrevistas y videos donde la gente hablaba de su vida cotidiana. Mi objetivo ya no era entender cada palabra.
Intentaba comprender la idea general de lo que escuchaba. Este pequeño cambio hizo una gran diferencia. Cuando escuchas un idioma de esta manera, tu mente empieza a reconocer patrones. Empiezas a notar cómo se forman las frases y cómo las personas expresan sus ideas. Poco a poco el idioma se vuelve más natural. También continué hablando con personas en español siempre que tenía la oportunidad. A veces las conversaciones eran simples, pero cada conversación me ayudaba a mejorar. Empecé a notar que algunas frases aparecían automáticamente en mi mente. Por ejemplo, cuando quería hacer una pregunta o responder algo sencillo, ya no tenía que pensar demasiado. Este fue un momento muy interesante en mi aprendizaje. El español ya no era solo algo que estudiaba con libros o aplicaciones. El idioma empezaba a convertirse en una herramienta real para comunicarme. También intenté rodearme más del idioma. Cambié el idioma de algunas aplicaciones en mi teléfono. Escuchaba música en español durante el día y veía videos antes de dormir. Estas pequeñas acciones crearon un ambiente donde el español estaba presente constantemente. Aunque no estaba estudiando todo el tiempo, mi mente continuaba en contacto con el idioma. Poco a poco sentí que mi comprensión mejoraba otra vez. Algunas conversaciones que antes parecían muy rápidas ahora eran más fáciles de seguir. Este cambio de estrategia me enseñó algo importante. A veces no es necesario estudiar más horas. A veces lo más importante es estudiar de una manera más natural y más cercana a la vida real. Con esta nueva forma de aprender, continué mi desafío de 90 días con más confianza y más energía. Capítulo 12. Después de cambiar mi estrategia de aprendizaje, empecé a notar algo muy interesante. Algunas veces, cuando pensaba en algo simple, la idea aparecía primero en español en mi mente. Al principio esto me sorprendió mucho. Por ejemplo, cuando veía algo en mi habitación, a veces pensaba automáticamente en su nombre en español. Si veía la mesa, pensaba mesa. Si miraba la ventana, pensaba ventana. Estos pequeños momentos me mostraban que el idioma empezaba a formar parte de mis pensamientos. Esto no ocurría todo el tiempo, pero cada vez pasaba con más frecuencia. Era una señal de que mi cerebro estaba empezando a acostumbrarse al español. También noté que durante las conversaciones respondía más rápido que antes. En las primeras semanas tenía que traducir todo en mi cabeza. Primero pensaba en mi idioma y después trataba de formar la frase en español. Ahora algunas respuestas aparecían directamente en español. No eran frases perfectas, pero eran suficientes para continuar la conversación. Este cambio fue muy motivador. Comprendí que el aprendizaje no solo ocurre cuando estamos estudiando activamente. Nuestro cerebro continúa procesando el idioma incluso cuando estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, a veces escuchaba música en español mientras caminaba o mientras hacía tareas en casa. Aunque no estaba concentrada completamente, mi oído seguía acostumbrándose al ritmo del idioma. También continué leyendo textos sencillos y viendo videos cortos en español. Cada pequeño contacto con el idioma ayudaba a fortalecer mi comprensión.
En ese momento ya habían pasado varias semanas desde el inicio del desafío. Cuando recordaba el primer día, me daba cuenta de cuánto había cambiado mi relación con el español. Al principio el idioma parecía muy extraño y difícil. Ahora empezaba a sentirse más familiar. Todavía cometía errores y todavía había muchas palabras que no conocía. Pero ya podía comunicar ideas simples y entender muchas conversaciones básicas. Esto me dio una nueva confianza para continuar. Si mi mente ya empezaba a pensar en español en algunas situaciones, tal vez el objetivo de hablar con más fluidez en 90 días no era tan imposible como parecía al principio. Con esta motivación continué practicando cada día, curiosa por descubrir cuánto más podía avanzar en las semanas que quedaban. Capítulo 13. Cuando llegué al día 60 de mi desafío, decidí reflexionar un poco sobre mi progreso. 2 meses antes había empezado con casi ningún conocimiento de español. Ahora podía ver cambios muy claros en mi forma de entender y usar el idioma. Una de las mejoras más importantes era mi capacidad para mantener conversaciones más largas. Al principio solo podía decir frases muy simples. Preguntas básicas como ¿cómo estás? O ¿de dónde eres? Eran un gran desafío para mí. Ahora las conversaciones podían durar varios minutos. Podía hablar sobre mi rutina diaria, mis estudios y algunas de mis experiencias. Todavía cometía errores, pero la comunicación era posible. También podía entender mucho más cuando otras personas hablaban. Si la conversación era clara y el tema era simple, podía seguir la mayor parte de lo que decían. A veces todavía tenía que pedir que repitieran una frase, pero eso era completamente normal. Este progreso me dio mucha confianza. Comprendí que el esfuerzo diario estaba dando resultados reales. Otra cosa que cambió fue mi relación con el contenido en español. Escuchar podcast o ver videos ya no parecía una actividad difícil. Muchas veces lo hacía simplemente porque era interesante. Por ejemplo, empecé a ver algunos canales de YouTube donde las personas hablaban sobre cultura, viajes o vida cotidiana. Aunque no entendía cada palabra, podía seguir la idea general. También continué hablando con amigos que había conocido durante el proceso de aprendizaje. Estas conversaciones se convirtieron en una parte importante de mi rutina. Cada conversación era una oportunidad para aprender nuevas palabras y mejorar mi pronunciación. Cuando pensé en todo lo que había logrado en 60 días, sentí una mezcla de sorpresa y orgullo. El objetivo de 90 días todavía no había terminado, pero ya podía ver cuánto había avanzado. Este momento me motivó aún más para continuar. Solo quedaba un mes para terminar el desafío, y quería usar ese tiempo para mejorar lo máximo posible. Sabía que todavía tenía mucho que aprender, pero también sabía algo muy importante: el progreso era real, y cada día de práctica me acercaba un poco más a mi objetivo de hablar español con confianza. Capítulo 14. Después del día 60 decidí hacer algo diferente. Si quería aprovechar bien el último mes del desafío, tenía que rodearme del español lo más posible. Quería que el idioma estuviera presente en mi vida todos los días, no solo durante el tiempo de estudio. Empecé con cambios pequeños.
Cambié el idioma de algunas aplicaciones en mi teléfono al español. También escribí notas con palabras en español y las pegué en algunos objetos de mi habitación. Por ejemplo, en la puerta escribí puerta, en el espejo escribí espejo y en la mesa escribí mesa. Cada vez que veía esos objetos, recordaba su nombre en español. Era una forma simple de practicar durante el día sin abrir un libro. También escuchaba más música en español. Mientras caminaba o hacía tareas en casa, ponía canciones en español. Al principio solo disfrutaba la música, pero poco a poco empecé a reconocer palabras dentro de las letras. Otra actividad que me ayudó mucho fue ver videos en español antes de dormir. A veces veía entrevistas o historias cortas en YouTube. No siempre entendía todo, pero trataba de concentrarme en la idea general. Este ambiente lleno de español empezó a cambiar mi relación con el idioma. Ya no parecía algo que solo estudiaba durante algunas horas. El español estaba presente en muchos momentos de mi día. También continué hablando con personas en español siempre que podía. Estas conversaciones eran muy importantes porque me permitían usar el idioma de manera real. Durante estas semanas noté algo interesante. Algunas frases salían de mi boca más rápido que antes. No tenía que pensar tanto en cada palabra. Esto no significaba que mi español fuera perfecto. Todavía cometía errores y todavía había muchas palabras que no conocía. Pero la comunicación se volvía cada vez más natural. Este último mes del desafío era muy importante para mí. Sentía que estaba consolidando todo lo que había aprendido durante las semanas anteriores. Cada día que pasaba me acercaba más al día 90. Y dentro de mí crecía una mezcla de emoción y curiosidad. Quería descubrir cuánto podía mejorar antes de llegar al final del desafío. Capítulo 15. Cuando comenzó el último mes del desafío, sentí una mezcla de emoción y presión. Habían pasado muchas semanas desde el primer día, y ahora el día 90 se acercaba rápidamente. Sabía que este último periodo sería muy importante para consolidar todo lo que había aprendido. Decidí aumentar un poco la intensidad de mi práctica. Seguía escuchando español todos los días, pero ahora trataba de escuchar conversaciones más naturales. En lugar de usar solo material para estudiantes, empecé a escuchar entrevistas y conversaciones reales entre hablantes nativos. Al principio esto fue un poco difícil. Las personas hablaban más rápido y usaban expresiones que no conocía. Sin embargo, en lugar de frustrarme, intenté concentrarme en entender la idea general. También intenté hablar más durante estas semanas. Busqué más oportunidades para conversar con personas en español. A veces las conversaciones eran cortas, pero cada conversación me ayudaba a ganar más confianza. Algo interesante empezó a pasar durante estas conversaciones. Algunas veces podía expresar ideas más largas sin detenerme demasiado. No era perfecto, pero podía explicar lo que pensaba con más claridad. Además, mi comprensión seguía mejorando. Cuando escuchaba a otras personas hablar, ya no me sentía tan perdida como antes. Podía reconocer muchas palabras y seguir el tema de la conversación.
Durante este tiempo también reflexioné mucho sobre el proceso de aprendizaje. Recordé el primer día del desafío, cuando solo conocía algunas palabras simples. En ese momento parecía muy difícil imaginar que algún día podría tener conversaciones en español. Ahora la situación era muy diferente. El idioma todavía tenía muchos misterios para mí, pero ya no parecía imposible. Este último mes se convirtió en un periodo de consolidación. No estaba aprendiendo solo palabras nuevas. Estaba practicando todo lo que había aprendido durante los meses anteriores. Cada día sentía que el idioma se volvía un poco más natural. Y con cada conversación, cada video y cada momento de práctica, me acercaba un poco más al final del desafío. El día 90 estaba cada vez más cerca, y dentro de mí crecía una gran curiosidad por descubrir cómo sería ese momento final. Capítulo 16. Finalmente llegó el día 90. Cuando me desperté esa mañana, pensé en todo el camino que había recorrido. 3 meses antes había empezado este desafío con mucha curiosidad y también con muchas dudas. No sabía si realmente podría mejorar tanto mi español en tan poco tiempo. Ese día decidí hacer algo especial para probar mi progreso. Planeé tener una conversación larga en español con una persona que hablaba el idioma con fluidez. Quería ver hasta qué punto podía comunicar mis ideas sin prepararme demasiado. Cuando empezó la conversación, sentí un poco de nervios, como siempre. Sin embargo, después de algunos minutos me di cuenta de algo importante. La conversación fluía mucho más naturalmente que antes. Podíamos hablar sobre diferentes temas. Hablamos sobre mi vida en Argelia, sobre el proceso de aprender idiomas y también sobre la cultura de los países hispanohablantes. A veces todavía tenía que pensar unos segundos antes de responder, pero las ideas llegaban a mi mente con más facilidad. También podía entender la mayor parte de lo que la otra persona decía. Si usaba una palabra desconocida, normalmente podía comprender el significado gracias al contexto. Durante la conversación cometí algunos errores, pero eso no detuvo la comunicación. La otra persona me entendía y la conversación continuaba. Cuando terminamos de hablar, sentí una gran satisfacción. Mi español no era perfecto, pero había logrado algo que parecía muy difícil al principio del desafío. Había pasado de conocer solo algunas palabras básicas a poder mantener una conversación real. Este momento fue muy emocionante para mí. Me mostró que el esfuerzo de 90 días había tenido resultados reales. Aprender un idioma en tan poco tiempo no significa conocer todas las palabras o hablar sin errores. Pero sí significa poder comunicarse, entender a otras personas y participar en conversaciones. Ese día comprendí que había alcanzado algo muy importante. Tal vez no era una fluidez perfecta, pero era una fluidez suficiente para comunicarme con confianza. Y para mí, eso ya era una gran victoria después de 90 días de trabajo constante. Capítulo 17. Después del día 90, tomé un momento para pensar en todo lo que había pasado durante esos 3 meses. Cuando empecé el desafío, el español era un idioma casi desconocido para mí. Conocía algunas palabras simples,
pero no podía entender conversaciones ni expresar mis ideas con claridad. Ahora la situación era muy diferente. Podía escuchar videos en español y entender la idea principal. También podía hablar con otras personas sobre temas cotidianos. A veces todavía cometía errores, pero la comunicación era posible. Recordar el primer día me hizo sonreír. En ese momento el objetivo parecía muy grande. Pensaba que 90 días eran muy pocos para lograr algo importante con el idioma. Sin embargo, día tras día, cada pequeña práctica construyó algo más grande. Escuchar audios, repetir frases, leer textos simples y tener conversaciones fueron las actividades que realmente marcaron la diferencia. Ninguna de estas actividades por sí sola parecía extraordinaria. Pero juntas crearon un progreso constante. También aprendí que la motivación puede cambiar durante el proceso. Al principio estaba llena de entusiasmo. Después llegó un momento de frustración cuando parecía que no estaba avanzando. Pero continuar practicando incluso en esos momentos fue muy importante. Otra cosa que me ayudó mucho fue hablar con personas reales. Las conversaciones me mostraron que el idioma no es solo una lista de palabras. Es una herramienta para compartir ideas, historias y experiencias. Durante estos 90 días también aprendí mucho sobre mí misma. Descubrí que con disciplina y paciencia es posible avanzar más de lo que uno imagina. Este desafío no solo cambió mi nivel de español. También cambió mi forma de pensar sobre el aprendizaje. Ahora sé que los objetivos grandes pueden alcanzarse paso a paso. Cuando miré atrás y pensé en todo el proceso, sentí una gran satisfacción. No porque mi español fuera perfecto, sino porque había demostrado que era capaz de aprender algo nuevo con constancia y esfuerzo. El viaje de 90 días había terminado, pero también sabía algo importante. Mi aprendizaje del español apenas estaba comenzando. Capítulo 18. Después de terminar el desafío de 90 días, comprendí que esta experiencia había sido mucho más que un simple experimento. Al principio quería ver si era posible mejorar rápidamente en español, pero el proceso me enseñó muchas lecciones importantes. La primera lección fue que la constancia es más importante que el talento. Muchas personas creen que aprender un idioma depende de tener una memoria especial o una habilidad natural. Sin embargo, durante estos 90 días descubrí que lo más importante es practicar regularmente. Cada día de estudio parecía pequeño por sí solo. Escuchar un podcast, leer unas páginas o tener una conversación corta no parecía algo extraordinario. Pero cuando repites estas actividades durante muchas semanas, el progreso se vuelve visible. Otra lección importante fue perder el miedo a cometer errores. Al principio tenía miedo de hablar porque pensaba que otras personas notarían mis errores. Con el tiempo entendí que equivocarse es una parte natural del aprendizaje. Cada error es una oportunidad para mejorar. También aprendí que el idioma no se aprende solo con libros. Escuchar conversaciones reales, ver videos y hablar con otras personas es fundamental para desarrollar confianza. El español también me abrió la puerta a nuevas experiencias.
Gracias al idioma pude conocer personas de diferentes países y escuchar historias de culturas distintas. Estas conversaciones hicieron que el aprendizaje fuera mucho más interesante. Hoy mi español todavía no es perfecto. Todavía hay palabras que no conozco y expresiones que sigo aprendiendo. Pero ahora puedo comunicarme, entender conversaciones y seguir mejorando cada día. Cuando pienso en el primer día del desafío, recuerdo a una persona que apenas podía decir algunas frases simples. Ahora me siento mucho más cómoda usando el idioma. Por eso quiero compartir un mensaje simple. Si estás aprendiendo español, no necesitas ser perfecto para empezar. Lo más importante es practicar cada día y tener paciencia contigo mismo. Con tiempo y constancia, el progreso llega. Mi desafío de 90 días terminó, pero mi viaje con el español continúa. Cada nueva conversación, cada nuevo libro y cada nueva experiencia es otra oportunidad para seguir creciendo en este hermoso idioma.